Bienvenidos, amados hermanos, muy buenas noches. En esta hora especial quiero darte la bienvenida a nuestro discipulado familiar de cada lunes. Para eso quiero que me acompañes en una oración, por favor, ahí juntamente con tu familia y con los que estén en casa o donde nos estés sintonizando en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papito lindo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Por favor, mi buen Dios, toma el control de los aires, de los tiempos, toma el control aún de los medios de comunicación, de los aparatos, del internet, Señor, y glorifícate, papito lindo. Quita todo estorbo, todo distractor, Señor, en los hogares, en las casas, en las familias, Señor, y toma tú autoridad en los aires y en los ambientes, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Señor, a ti sea toda la gloria. Bienvenidos, amados hermanos, qué bendición, como les decía, estar nuevamente con ustedes en esta ocasión hablando acerca de la familia. Lunes familiares. Le agradezco a nuestro pastor Mario Barrios por este tiempo precioso que nos permite compartir la palabra. Hace 8 días, para los que nos acompañaron, estuvimos hablando acerca del orden que debe de empezar en casa. Y el titulamos precisamente hacia el tema, el orden empieza en casa. Y estuvimos platicando entonces de varios ejemplos que yo quisiera hoy, solo a manera de repaso, volver a tocar para que tanto los que estuvimos como quizás alguno que nos está sintonizando hasta el día de hoy, podamos entender de qué es lo que queremos platicar y qué el Señor ha puesto en nuestro corazón. La palabra del Señor dice en Isaías 45:2, que Él va delante de nosotros, enderezando los lugares torcidos, quebrantando las puertas de bronce y haciendo pedazos los cerrojos de hierro. Eso, amados hermanos, es un precioso secreto que el Señor dice que tiene muy bien guardado y que va a hacer con sus hijos al final del tiempo, enderezar las sendas torcidas, los caminos torcidos. Eso es algo bien precioso, porque quiere decir que el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino todos vengamos al arrepentimiento. Y parte de las cosas que el Señor quiere ordenar empiezan en casa. Entonces tenemos que poner mucha atención, porque en casa vamos a empezar ordenando nuestra vida, nuestras preferencias y sobre todo a nivel de nuestro corazón. Cómo está la escala de valores que nosotros tenemos en relación a qué es lo más importante en nuestra vida. Si realmente es Dios el primer lugar. Y de ahí vamos a empezar a entender entonces que existe un orden que el Señor estableció para la casa. Antes de empezar en ese orden, solo quisiera rápidamente preguntarles allá en casa, si ustedes se recuerdan así sin ver la Biblia en este momento, si alguien me puede decir los 10 mandamientos, así de memoria. No matarás, no robarás, etcétera, etcétera. ¿Se lo sabe usted de memoria los 10? Bueno, se los voy a poner aquí en pantalla rápidamente, porque quiero decirle que esto me va a servir para que platiquemos un poco. Aunque nos supiéramos de memoria los mandamientos, de nada nos sirve si no entendemos el espíritu de los mandamientos. Amén. Entonces el Señor en su infinita misericordia nos ha dejado una guía, nos ha dejado como quien dice una forma de entender los mandamientos para que no sean memorizados, sino sean recibidos en nuestro corazón, de tal forma que a través de eso podamos nosotros cumplirlos sin necesariamente tenerlos memorizados. Entonces, a esto yo le he llamado de alguna forma el espíritu de los mandamientos. Mire que estamos hablando, el tema es del orden en casa. Pero quiero poner esto de base porque nos va a servir para terminar de entender claramente por qué estamos hablando de un orden. Y el orden empieza cuando nosotros entendemos el espíritu de los mandamientos. Entonces, en Marcos 12:29, le hice una tablita acá, más o menos un resumen. Está el espíritu de los mandamientos. Marcos 12:29 al 31 dice: Jesús respondió: el más importante es, cuando le preguntaron, ¿verdad?, que a Jesús cuál es el más importante de los mandamientos. Entonces él contesta: el más importante es, en orden de importancia, el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Diga conmigo ahí en casa: el Señor uno es. Vale. Entonces, ¿cuál es? Si te preguntan, si fuera pregunta de examen, ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor uno es. Amén. Vale. Pero luego, miren lo que dice en el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Luego vemos en el 31, y el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Wow. Entonces mire lo que nos deja acá el Señor, lo que hemos titulado el espíritu de los mandamientos, que está resumido acá por nuestro Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces vemos acá que en estos versos nos dan una guía clara del orden que debemos de tener en nuestras prioridades. ¿Por qué pongo esto de base nuevamente, amados hermanos? Porque debe de haber un orden en nuestras prioridades, el cual nos va a dar el éxito en nuestros hogares también. ¿Cuál es el orden que debe de haber en nuestras prioridades? Cuando empezamos a aclarar nuestras prioridades, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, el amor que nosotros tenemos hacia las cosas, hacia los demás, hacia Dios, debe de ser ordenado, debe de aclararse en nuestro corazón, en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos el orden divino, para que tengamos éxito, para que seamos prosperados en todas las cosas, para que tengamos esa buena salud que dice Primera de Juan, para que alcancemos las promesas de misericordia, de gloria en el Señor, para que alcancemos esa bondad del Señor, para que alcancemos aquello que dice: si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Para vivir en esa libertad, tenemos que aprender a conocer cuál es el orden y cuál es el espíritu de los mandamientos. Porque si no, podría haber alguien, hermano, perdón, con todo respeto, yo no tengo nada en contra de las mascotas, pero podría haber alguien que termine amando más al chucho que a otras cosas más importantes. Incluso, hermano, su amor por la palabra, su amor por el conocimiento de Dios, su amor por Dios mismo, por congregarse, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay un desorden, porque mire, algo acá que debemos de poner como base. Fuimos creados, oiga bien esto, por favor, anótelo ahí si está tomando nota. Fuimos creados como seres de Dios, espirituales, creación de Dios. Fuimos creados para amar. Para amar, diga conmigo, fuimos creados para amar. Entonces, mire pues, como amar, diagonal, signos de admiración, adorar. Cuando alguien tiene su amor de alguna forma, no lo tiene bien ordenado, cuando alguien no ama a Dios en primer lugar, como hemos sido creados seres para amar, vamos a terminar amando otras cosas. Mire, aunque haya algún ateo que diga no creo en Dios, pero va a terminar, como es un ser creado por el Señor, va a terminar amando algo, incorrectamente. Eso yo le he llamado los amores prohibidos. No necesariamente porque se esté en una relación ilegal, sino que es un amor ilegal en el sentido del orden que este amor represente, porque no se tiene a Dios en primer lugar, sino se pueden tener cosas materiales, personas, etcétera, etcétera, incluso privilegios, incluso otras cosas que puedan ser tomadas como primer lugar en la vida de alguien y no el Señor. Entonces, el espíritu de los mandamientos, amados hermanos, lo que nos va a permitir es ordenar nuestra vida espiritual delante del Señor. Mire lo que dice Marcos 12:30. Acerquémosle la lupa, pues, así rapidito, porque quiero avanzar un poquito más de donde nos quedamos hace 8 días. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Veamos entonces acá que en el principal mandamiento lo que el Señor está es ordenando nuestras prioridades. ¿Qué es lo que debe haber en primer lugar? El amor a Dios. Pero aparte de solo decir el amor a Dios, dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esta palabra nefesh, que es la palabra hebrea 53:14, significa criatura que respira, aliento, alma, ánima, corazón interior, íntimo, mente, vida, voluntad. Entonces estamos viendo que el Señor Jesús, cuando habla de este, que es el primer y principal mandamiento, si se dan cuenta, si vamos a ver los 10 mandamientos que en un principio les había puesto en pantalla, hay por lo menos 5 mandamientos que tienen que ver con amar al Señor tu Dios en primer lugar. Por ejemplo, el primer mandamiento es: no tendrás otros dioses, no te harás ídolos, no tomarás el nombre del Señor en vano, acuérdate del día de reposo. Esos, por ejemplo, podrían ser 4 mandamientos que tienen que ver directamente
con el que Jesús dice el primer y único gran mandamiento. Cuando habla del segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio y no codiciarás nada de tu prójimo. Ahí se resumen los otros 6 mandamientos. Entonces, no tenemos que memorizar los 10 mandamientos, sino entender el espíritu de los mandamientos que el Señor nos resume en Marcos 12, 29 al 31, donde Él nos dice, el primer gran mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú entiendes esto precioso, hermano, de amar al Señor en primer lugar y de ponerlo a Él en primer lugar, entonces se empiezan a ordenar las cosas en tu vida. Y empieza a cambiar tu vida, empieza a manifestarse la verdadera prosperidad que viene de parte de Dios, en el sentido de que prospera tu alma. Y por supuesto trae prosperidad y bendiciones en tu vida diaria. Pero lo primero que tú tienes que hacer para que tu familia sea bendecida, tu matrimonio, tus hijos, porque a veces nos preguntamos, ¿y qué está pasando en casa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Será que realmente hemos puesto al Señor en primer lugar con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con tu nefesh, dice, con todas tus fuerzas? ¿O será que sencillamente nosotros tenemos al Señor solo para el domingo, solo para el día de culto, solo para el día que toca ir a la iglesia? Como yo le digo a los hermanos, hay quienes se sienten bien de haber ido a la iglesia solo porque marcaron tarjeta, llegaron y ya fui a la iglesia, qué rico, ya se sienten perdonados, se sienten aliviados, se sienten que ya estuvo, y realmente, bueno, gloria a Dios por congregarnos. Pero ¿qué pasa ahora que no nos vamos a congregar? Porque usted sabe que ahora, este fin de semana al menos, todo ha sido virtual y estamos esperando ver qué va a pasar más adelante. Pero ¿qué pasa en estos momentos? ¿Qué pasa cuando no podemos llegar a marcar esa tarjeta? Si realmente amamos al Señor, no importa dónde estemos, porque el mismo Jesús dijo, la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad, en cualquier parte. Cuando hablaba con la samaritana, porque la samaritana estaba en una discusión teológica con él, ella decía, no, hay que adorar aquí, pero ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Entonces al final había una discusión ahí de dónde adorar, y Jesús le dice, va a venir el tiempo y es ahora, la hora es. Aleluya, llegó el momento, hermano, que se cumpla esa palabra, que donde quiera que haya un verdadero adorador en espíritu y en verdad, ahora mismo, donde estés en tu casa, quizás vas conduciendo tu automóvil, quizás estás en algún lugar en este momento, ya en el corre antes de que te agarre el toque de queda, ¿verdad? Pero ahí estás adorando, estás alabando al Señor, estás buscando, ahí hay un adorador, ahí hay un altar. Ahí se descentralizó la adoración y entonces estás adorando al Señor con tu corazón, con tu alma, con tu mente, no importando dónde estés. Entonces no es, hermano, nada más de hacer las cosas por religiosidad o por costumbre. Es que realmente debemos de ponerle todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Ese es el principio para que tengamos éxito en todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas en primer lugar. Pero este primer lugar es primer lugar. No es mitad, ¿verdad? Un poquito para el Señor y un poquito para otras cosas, ¿verdad? Yo molesto algunas veces a los hermanos que el Señor me permite pastorear allá en la iglesia, y les digo que algunas veces uno mira algunos perfiles, ¿verdad?, de sus redes y dice, me gusta Ministerio Ebenecer, gloria a Dios, dice usted, ¿va? Me gusta Iglesia Shekinah, aleluya, dice usted más contento, ¿va? Pero de repente aparece por ahí un me gusta la banda no sé qué, va, pero no precisamente cristiana, ¿va? O me gusta no sé quién, va. No podemos decir nombres porque estamos a través de los medios de comunicación, va. Pero póngale usted que de repente entonces ahí hay una mezcla en ese corazón, va. Se refleja en sus redes, va. ¿Sí? Amén, va a la iglesia, le gustan las cosas del Señor, le agrada el evangelio, le simpatiza cómo predica el pastor, pero realmente su corazón todavía tiene una parte con otras cosas del mundo quizás. Entonces ese corazón no está con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, poniendo a Dios en primer lugar, porque hay distractores que todavía le están absorbiendo ese tiempo y quizás se lo están llevando. Entonces creo que la meditación para poder empezar esta noche, como estamos hablando del orden de la casa, de la bendición familiar, es que los sacerdotes de casa, tú, papá, mamá, los hermanos mayores, estemos en el nombre de Jesús alineados con el Señor y pongamos a Él en primer lugar. Ahí va a partir la bendición para que se empiecen a evitar errores como los que vimos hace 8 días, que rápidamente los voy a ir citando
para llegar a uno en específico donde nos quedamos y de ahí poder profundizar y ponerle un poquito la lupa. Dice, en Génesis 37:3 vimos que un error que se comete en las familias son las preferencias. Hablamos y dice Génesis 37:3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces vemos ahora que acá hay un error típico de una familia, que es preferencias. Aquí había un hijo predilecto, eran 12, y de los 12, este lo amaba más porque lo había tenido en su vejez. Entonces Israel, o Jacob, como se le conoce también, amaba más a José porque era su hijo cuando él ya era grande, cuando él ya era viejo, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, acá resulta que de alguna forma había un desorden. Yo lo que quiero es que nos enfoquemos. Yo sé que hay un plan de Dios en todo lo que pasó, pero a manera de estudiar las familias, porque eso nos estamos viendo hoy, había un desorden acá en la casa. Ese desorden era que querían más al nene, ¿verdad? Es que él es el nene, pobrecito el nene. No, pónganle su chumpa al nene, cómprenle esto al nene, que para el nene esto, para el nene el otro. Y sí, y los otros 11 nenes, saber, porque eran 12, ¿verdad? Los hijos de... Yo creo que lo que quiero es que lo vea como una familia, porque al final eran una familia también. Entonces, ¿qué pasó? Como el nene era el consentido, como el nene aquí, el nene allá, los otros 11, ¡ay, el nene! Lo traían por encargo al nene. Entonces cuando se descuidó el nene, cuando José se descuidó, lo agarraron y por poco, como decimos, lo malmatan y lo iban a matar, si no es porque el Señor en sus misericordias no permitió eso y tocó el corazón de Benjamín, creo que fue uno de sus hermanos, para que mejor lo vendieran y no lo mataron. Entonces a la primera oportunidad lo vendieron a unos mercaderes que iban pasando, obtuvieron ganancias por él y le dijeron a su papá que se había muerto, le llevaron unas ropas ensangrentadas y se deshicieron del problema. Pero el problema inició por la preferencia. Entonces, ojo acá, de esto empezamos hablando hace 8 días, las preferencias, tienes que evaluar cómo está tu corazón. Dice que el Señor no hace acepción de personas. Entonces debemos nosotros también como hijos de Dios tener sabiduría y que Dios nos dé sabiduría para no venir y caer en esas preferencias, sino ser parejos y pedirle a Dios que nos ayude a ser justos con todos nuestros hijos. ¿Sabe dónde se ve que el Señor es justo? Yo no sé si usted ha visto aquella parábola preciosa donde el Señor sale a contratar, dice, sale a contratar obreros y a algunos los contrata a la primera hora del día. A la hora tercera creo que es, o a la hora de la mañana, luego otros a mediodía, luego otros los contrata, los últimos los contrata a las 5 de la tarde, pero dice que a todos les paga lo mismo. Entonces, ¿qué ve usted ahí? Una justicia que viene de parte de Dios, a todos los trató igual, a todos les dio la misma paga. Ese es un tema bien precioso, pero yo lo que quiero que vea ahorita es no a las preferencias. Bueno, eso ya lo habíamos platicado. Voy rapidito porque quiero llegar a un punto. En Génesis 25:28 también vimos el amor dividido. Y amó Isaac a Esaú porque comía en su casa y amó Rebeca más a Jacob. Entonces un papá tenía, aquí es, mire pues, la primera en José era el nivel 1 del desorden. Aquí en la casa de Isaac y de Esaú y Rebeca y Jacob, ya era nivel 2 el desorden, porque allá solo era el papá que tenía preferencias. Aquí el papá tenía preferencias, pero de uno, y la mamá tenía preferencias del otro. Entonces al final ahí sí estaba dura la cosa, porque imagínense aquellos pleitos en las familias, en los padres, porque uno defiende a uno, otro defiende al otro, y ahí hay un problema. Ahí hay un desorden donde los padres tuvieron la culpa porque no se pusieron de acuerdo y hablaron y entonces hicieron lo correcto con sus hijos. Por supuesto, yo sé que aquí hay un propósito, un trasfondo precioso de los planes de Dios, pero en este momento, como estamos hablando precisamente de familias, quisiera que le pusiera la lupa. Esta es una historia entre Isaac y Rebeca muy preciosa, que fue una historia de amor que usted la conoce en la Biblia, pero el problema se suscitó cuando ellos ya tuvieron hijos, porque cada uno desbordó su amor a uno y al otro. Rebeca amaba a Jacob formando un bando e Isaac amaba a Esaú formando el otro bando.
Esa forma incorrecta y desordenada de amar llevó a la división de la familia al punto de que uno de los dos huye de su hermano, se va de la casa. Imagínense hasta qué punto llegó el problema. Bueno, entonces ya llevamos preferencias. Este sería preferencias pero divididas, o sea, un amor dividido. Luego vimos otro que me llamó mucho la atención, que fue en 1 Samuel 18:20, y fue como Mical llega a ser esposa de David. Y dice en 1 Samuel 18:20, y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Bueno, vimos esto, que a manera de repaso, que esto era un amor de manipulación, un amor por conveniencia. Porque Saúl dijo, le daré se la daré a mi hija para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez, serás mi yerno hoy. Entonces Saúl, el suegro de David, vio las conveniencias para él, para Saúl, y por eso viene y dice, se la daré por lazo, imagínense, para que ellos vengan los filisteos sobre David. Entonces aquí vemos intereses, hermano. Ya parece telenovela esto, ¿verdad? La Biblia es hermosa, hermano, es fascinante cuando usted la lee, cuando usted se mete con Dios, nos deja muchas enseñanzas. Entonces vemos aquí fue un problema de manipulación, un amor que utilizó la manipulación y el aparente amor, y entonces al final el que salió, perdóneme, pero aquí un poco mal, fue David, porque después usted sabe que cuando él venía adorando al Señor, danzando, dice que ella se burló de él, se avergonzó de su esposo. Esta esposa que él tenía, por eso se quedó estéril. Bueno, y llegamos ahora al que quería yo profundizar, Génesis 7:7. Aquí nos quedamos hace 8 días hablando de Noé, y que también vimos que había algún tipo de desorden sentimental. Entonces quisiera que por favor ahí en Génesis 7:7 usted abra su Biblia, yo se lo voy a poner acá y leamos, y entonces a partir de acá veamos qué pasó en la familia de Noé. Entonces entró Noé en el arca. Mire, pues póngale atención al orden. Entonces entró Noé en el arca. ¿Quién entró primero? Noé. Y con él sus hijos. ¿Quién entró segundo? Sus hijos. Su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Bueno, como dice mi apóstol, el orden de los factores sí altera el producto. En las cosas espirituales, cuando se cambia el orden de los factores, sí cambia el resultado. Vemos aquí entonces que hay algo que hemos llamado un desorden sentimental. Este ya es como de tercer grado, hermano, porque ya no solo involucra padres, hijos y preferencias y divisiones del amor, sino que ahora ya es padres, hijos, y también están las nueras y los hijos, y hay 2 familias hasta más involucradas en este asunto. Miremos pues. Este desorden, al darle preferencia a Noé y a sus hijos, vemos entonces que desplazó a las nueras al último lugar. En los nuevos hogares que se van formando, esto se va afinando con el tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo. Mire pues, esto es algo bien interesante y debemos de pedirle a Dios mucha sabiduría, porque ciertamente nuestros suegros, nuestros padres, corren un papel bien precioso al principio de los matrimonios jóvenes, que pueden ser de mucha ayuda y de mucha bendición para arrancar esos matrimonios, incluso para ayudarlos en su desarrollo y en su fortalecimiento, pero con sabiduría. Porque si no se utiliza la sabiduría que da el Espíritu de Dios, se pueden cometer errores. Veamos acá el desorden que hay. Mire pues, resulta que primero entra Noé. Imagínese usted el arca. Primero entra Noé. Imagínese a Noé ahí caminando. Luego, según este versículo, dice que entran sus hijos. Bueno, usted dice, no tiene nada de malo, entran sus hijos. Entonces entra Noé y entran sus 3 hijos. 1, 2, 3, que ya eran grandes, ya no eran nenes, ya estaban casados. Entonces entran los nenes, los 3 nenes, casados. Y luego, ¿quién entra? Mire, ¿quién entra después de los hijos? La mamá. Bueno, entonces, está Noé, están los hijos y está la mamá. Empecemos con esta familia. Ya el nene ya estaba casado, o los 3 nenes ya estaban casados, ya no eran de a 10, de a 5 años. Pero todavía, según ese orden en que entraron al arca,
estaban de alguna forma distanciando a los papás, a Noé y a su esposa. Ahí hay un desorden en el cual vemos que Noé y la mamá les estaban prestando más atención a los hijos, pero estaban descuidando su relación de pareja. Amén, ¿me estoy dando a entender, amados hermanos? Están descuidando su relación de pareja, papá y mamá, porque pusieron en ese desorden primero a los hijitos. Entonces, de tal forma que tal vez la mamá se está desviviendo mucho por atender a los nenes que ya tienen, y aquí viene la otra parte, que ya tienen esposa. Y entonces vemos que dice que después de que entró la esposa de Noé, entraron las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del diluvio. Ahora veamos de este lado las otras familias. Ahora resulta que para que las esposas puedan tener esa comunicación con sus esposos, ¿va? Que son los hijos de Noé, hay en medio algo que está haciendo interferencia, que es la suegra. Porque sí, ciertamente para ellas era la suegra, la esposa de Noé, porque como había un desorden, el desorden empezó desde arriba. El desorden empezó porque Noé no le estaba dedicando el primer lugar. Mire, en un matrimonio, en una familia, después de lo que hemos entendido hasta este momento que vamos repasando, primero es Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Cuando tenemos ese orden, ahora ordenemos la casa. No son primero los hijos. Primero conociste a tu esposa. Primero conociste a tu esposo. Entonces, primero es tu esposa y primero es tu esposo. ¿Ok? Esa es la pareja que se debe de cuidar. Y después están los hijitos a los que hay que cuidar. En este caso, los nenes de Noé ya no eran tan chiquitos, ya estaban casados. Pero lamentablemente en ese desorden se estaba descuidando la pareja de papás, de Noé y su esposa. Y a la vez, por ese descuido, la esposa de Noé estaba a su vez ya en las siguientes generaciones, porque aquí ya estamos hablando de 3 familias más, ¿verdad? Están los papás, pero ahora hay 3 familias más que formaron los hijos, porque los hijos formaron 3 familias, pero la hermanita, la esposa de Noé, está interfiriendo en la relación de hijos con sus esposas. No sé si me estoy dando a entender, si usted lo ve de esa forma. Está ahí habiendo un desorden. ¿Qué era lo correcto? Que atendiera a Noé. Ahorita vamos a ver cómo salen después del arca, a su esposa, luego sus hijos con sus esposas. Porque así debería ser el orden. Cuando nuestros hijos pues se casan, cuando se lleguen a casar en su momento, que Dios nos dé sabiduría para los que no tenemos hijos casados. Y para los que ya tienen hijos casados, que Dios también nos dé sabiduría para poder sobrellevar esta situación. Porque cuando ellos se casan, llegan a formar otra familia, otro núcleo familiar, que ya tiene otra vez ese principio, ¿verdad? El esposo y la esposa deben de tener como prioridad ellos como pareja y luego sus hijos. Porque entonces allá vienen terceras relaciones como serían los nietos. Amén. Y ahí ya entra algo bien bonito, porque los nietos llegan a ser como hijos también de los abuelos. Pero todo debe de ser en el respectivo orden. Por eso, para llegar a entender este orden, solo el Espíritu Santo nos puede dar esa bendición de tener la sabiduría para poder hacerlo. Y entonces tener familias sólidas, fortalecidas, y que se eviten esos problemas de sentimentales como los que vimos de Esaú, como los que vimos de Jacob, esa manipulación, ese amor dividido, esas preferencias, se deben de evitar desde el momento que nosotros somos ordenados. Mire cómo salió ahora Noé y su familia cuando sale del arca. Mire qué dice Génesis 8:16, por favor, para que veamos el orden de Dios después del diluvio, después de que entraron al arca, después de que llegaron a la iglesia, después de que reconocieron el orden de Dios. Mire lo que dice Génesis 8:16. Sal del arca tú, contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la diferencia o no se da cuenta la diferencia? Va, mire, ves, regresemos. Voy a pedir favor a que me regresen al anterior versículo. Génesis 7:7. Entonces entró Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Se da cuenta el orden?
Noé, hijos, esposa de Noé, nueras. Y mire ahora Génesis 8:16. Cuando ellos salen del arca, salen ordenados. Sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Ahí sucedió ese milagro precioso que solo puede traer esa restauración de hogares, de familias, de matrimonios, hermanos, de relación entre suegras y yernos, suegros y nueras, etcétera. Solo viene cuando llega a haber un orden establecido por una revelación del Espíritu Santo. Entonces acá ya se ordenó, bueno, mijito, tu mamá es primero y usted ya está casadito, bueno, ahí su esposa es primero para usted. Así sucedió cuando salieron del arca. Se priorizó y se ordenó y se evitaron un montón de problemas, amado hermano. Yo sé que Dios nos va a hablar y pidámosle a Dios esa sabiduría. A veces, por supuesto, por el amor que se pueda tener a los hijos, a veces podemos intervenir, pero debemos de pedirle al Señor esa sabiduría, hasta dónde podemos nosotros intervenir, hasta dónde debemos de respetar ese nuevo hogar que se formó y los que se van a seguir formando. Entonces eso debe de ser mucha guianza del Señor, hermano. Y si no se tiene al Señor en primer lugar, imagínense, si no se tiene al Señor por todo lo que vimos al principio, en primer lugar, en ese orden de sentimientos delante del Señor, en nuestra escala de valores, primero, con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón a Dios, va a ser difícil que podamos ordenar el resto de nuestra vida, llámese hogar, llámese familia, llámese hijos. Así que ahí donde estás en casa, ¿por qué no levantas tu mano y le dices, Señor, ayúdame, auxíliame, dame sabiduría para guiar a mis generaciones, para ordenar mi casa y ordenar a mi familia? Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, sigamos adelante ahora. Ya salió Noé, ya salió ordenado, gloria a Dios, va. Ya fue a la iglesia Shekinah, al arca de Noé, ya se metió con el Señor, ya vino la revelación de parte del Espíritu y ahora él camina conforme al orden que Dios estableció, poniendo la prioridad de él, primero el Señor, después su esposa, después sus hijos. Ahora, el Salmo 45:16 también viene a reforzar esto que yo le estoy hablando. Dice, Salmo 45:16, en lugar de tus padres estarán tus hijos, los harás príncipes en toda la tierra. Bueno, mire hermano, este tema tal vez alguno podría molestarse o tal vez le podría ser difícil asimilarlo, pero tómalo en el espíritu. Y si se enoja conmigo, nos tenemos que reconciliar, porque si no, no entramos ahí al arrebatamiento, hermano, nos quedamos a la gran tribulación, Dios nos guarde, ¿va? Así que mal de vale que se contente conmigo. Pero acá está reforzando el orden. Imaginémonos en el caso de Noé, su esposa, ya tuvo a sus hijos y sus hijos ahora tienen esposas. Ahora ellos van a formar una familia y van a tener hijos, que serían los nietos. Pero ahora le dice el Señor en el Salmo 45, en lugar de tus padres estarán tus hijos. Imaginémonos la familia de Noé. Es como que le dijeran a los hijos de Noé, en lugar de Noé y tu mamá, ahora tu prioridad es primero tus hijos. En el orden que vimos, su esposa primero. Pero ahora ya no va a ser papi y mami, sino ahora en el nuevo núcleo familiar, el orden es después de la esposa, los hijos. No sé si me están dando a entender, ¿va? Porque si no, va a empezar los esposos, ¿va? Los esposos cuando están tal vez empezando, recién casados, ¿va? No, me voy con mi mamá, me voy con mi papá, va a decir, ¿va? Pero ya no es así. La prioridad ahora es tu esposo, tu esposita, tu esposito, dijeran los hermanos mexicanos, y los hijos que Dios te dio en ese nuevo núcleo familiar. Entonces debe de haber un orden. Y aquí el Señor nos está enseñando. Pero sigamos más adelante, mire lo que dice. Salmo 45:10, en el mismo Salmo. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura, inclínate ante él, porque él es tu Señor. Aquí no quiere decir, hermano, que le echemos tierra a nuestros papás. No. Pero lo que dice es que la mujer, en el nuevo hogar que se forma, le debe dar el lugar a su marido, siendo después de Dios el primero. ¿Me estoy dando a entender? Por eso vimos todo lo que vimos al principio, del orden. Primero es Dios. Pero después de Dios, en un matrimonio, para ella debe ser él el primer lugar. De alguna forma, perdón como se lo voy a decir, pero se le quita ese lugar al que era antes, que era el papá. Ciertamente antes era el papá,
pero se forma ahora un nuevo hogar, donde para ella ahora el primero va a ser el esposo. Amén. Aunque no hayan amenes ahí en casa, pero ese es el orden de Dios, eso es lo que el Señor nos está enseñando. Y no estamos hablando de la familia, pues no quiere usted ser prosperado en todo, quiere vivir tranquilo. Entendamos ese orden precioso, que Dios nos ayude y nos auxilie. Acuérdense que este orden es en el corazón, es un orden sentimental, es un orden de prioridades, porque hay familias que quizás viven juntamente con sus papás, con sus suegros, etcétera. Yo no estoy diciendo váyase si no tiene para ir a dónde vivir, no, eso vendrá en el tiempo que Dios lo permitirá, pero si viven juntos, amén. Pero más que todo se está hablando a un nivel del corazón, a un nivel de priorizar, a un nivel de cómo vas a vivir tu matrimonio, tu familia. Y veamos esto, para empatar el partido, ¿va? Porque aquí en el Salmo 45:10 le están hablando a ella, hija, dice, olvídate de tu padre, de la casa de tu padre, y ahora entonces nos está dando a entender que el marido es el primer lugar. Pero para empatar el partido, Mateo 19:5 dice, y añadió él, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora entonces el hombre también se le pide un cambio de prioridades. Como dice el dicho, ¿verdad? El casado casa quiere. Entonces, tanto emocionalmente como materialmente, debe dejar de ser dependiente de los padres para que el hogar crezca en reposo y felicidad. Cuando me refiero a dependiente, quiere decir que se les deje tomar sus decisiones y crecer y fortalecerse, ¿verdad? Para que puedan llegar a ser sólidos. No con eso estoy diciendo, como le decía al principio, por favor no me vaya a malinterpretar, este nuevo hogar tiene que tener el orden precioso de Dios. Muchas veces los matrimonios cuando empiezan pues viven con los papás, con los suegros, con familiares, etcétera, y gloria a Dios, necesitamos empezar, hermano. Cuando empieza un matrimonio es bien precioso contar con la ayuda, es una bendición. Yo siempre digo, la bendición de mi suegra, de mi suegro, de bendecirnos, de ayudarnos, de ayudarnos con los nietos, ¿va? Con los hijos, es una bendición preciosa, pero en ese crecimiento el hogar que se va formando va a tener ese orden de Dios, ese carácter de esposa, hijos que hemos venido viendo, ¿va? Donde ya la esposa prioriza que el primer lugar es su esposo, el esposo prioriza que primero es su esposa, ya no es mami, ya no es papi, ya no corremos a papi, a mami, sino que tenemos que dialogar, entendernos, resolver los conflictos entre los esposos y entonces ir creando una solidez en esa nueva familia. Luego vendrían entonces, después de mire pues, el orden empezaría así ya a formarse, según todo lo que estamos viendo. Primero Dios, luego el cónyuge, esposo o esposa, luego los hijos y luego vendrían los padres y los suegros. Esto sin dejar de cumplir el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. No estoy diciendo que nos olvidemos ni descuidemos, jamás, hermano. Debemos honrar a nuestros padres, incluso a nuestros abuelos, a los que peinan canas, bendecirlos, cuidarlos, atenderlos. Pero me estoy refiriendo al orden del hogar a que se está formando, y luego de ese hogar se va a volver a formar otro y así debe de crecer, porque el Señor al final ese fue el orden que estableció y lo vemos cuando Noé salió del arca ordenadamente. Bueno, entonces resumiendo, regreso a Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es, como dice su Biblia, este es el principal mandamiento. Bueno, amados hermanos, tenemos tanto que seguir aprendiendo y pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Wow, cuántas cosas, quizás hemos cometido errores, quizás hemos caminado de una forma que no era la correcta, pero nunca es tarde para dejar que Dios nos guíe, para dejar que Dios nos encamine por su camino de rectitud, por el orden que Él quiere para nuestra vida. Quizás el Señor te ha hablado en alguna de las cosas que hemos visto. Quizás tú has sido víctima tal vez de una preferencia o de la preferencia hacia alguno de los miembros de tu familia, tus hermanos, y has sufrido. Quizás necesitas que tu corazón sea ministrado. Quizás hay corazones dolidos porque no han recibido la atención, etcétera, por estos mismos desórdenes que en nuestra ignorancia muchas veces pudimos cometer errores que dañaran quizás a nuestro cónyuge,
cuando pusimos en primer lugar tal vez a nuestros padres en un momento que no era el correcto, cuando pusimos en primer lugar otras cosas cuando no era el correcto, cuando nos hemos desbordado tal vez más por un hijo que otro, etcétera, etcétera. Hay errores que quizás hemos cometido, pero el Señor en su infinita misericordia nos permite enmendarlos. Y si Dios nos está hablando en esta hora, está procurando, es porque hay un tiempo todavía. Dice, mientras dure el hoy, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, si hay todavía tiempo y Dios nos está hablando, es porque todavía hay chance de que enmendemos nuestros errores, de que corrijamos nuestro caminar y que bendigamos a nuestra familia. Pidámosle a Dios sabiduría, qué debemos de hacer, cómo debemos de manejar estas situaciones preciosas y sobre todo, por eso debemos amar al Señor por sobre todas las cosas y después complementa y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque debemos amar a nuestros suegros, a nuestra suegra, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a todo en el orden de Dios y ser humildes para poder manifestar el amor de Dios y entonces poder caminar en el corazón del deseo perfecto del Señor. Porque si nosotros no tenemos esa capacidad, hermanos, sobre todo los hogares nuevos que se están formando, no tienen esa humildad de reconocer que nuestros suegros o nuestros papás ya van más adelante que nosotros y no podemos atender consejo, atender sabiduría, entonces va a ser más difícil. No quiere decir con esto, por favor no me vaya a malinterpretar, que cuando hablamos de que el hombre dejará su casa, la mujer pondrá en primer lugar a su esposo, no quiere decir que nos olvidemos de nuestros mayores, sino que todo lo contrario, es que los respetemos, que les demos su lugar y que en base a eso entendamos cómo debemos de llevar nosotros también esos matrimonios jóvenes, esos matrimonios que van caminando aún. Así que los bendecimos si hay algún matrimonio joven que nos está escuchando, o quizás también ya hay matrimonios que incluso pueden ser mucho mayores en tiempo y también en la historia que traigan de su familia, ¿va? De cuántos hijos tengan, etcétera, tal vez ya tienen hasta bisnietos, pero creo que es importante y nunca está de más que el Señor nos hable y sobre todo que podría el Señor estarnos hablando sobre las preferencias, sobre el amor dividido, sobre el amor de un desorden sentimental, etcétera, etcétera. Yo creo que el Señor siempre nos habla y todo el tiempo debemos de mantenernos delante de su presencia, ordenándonos, viendo cuál debe de ser el camino correcto para seguir. Así que yo quisiera orar en esta oportunidad preciosa para que demos terminación a este tema, no sin antes dejarle este mensaje precioso que Jesús nos dice: deben amarse de la misma manera que yo los amo. Jesús nos da la capacidad de amar y Él nos enseña, oiga bien, a administrar ese sentimiento. El amor es un sentimiento, pero se debe de saber administrar. Pero si estamos con Cristo, por eso, si lo ponemos a Él en primer lugar, Él nos va a dar la capacidad para administrar bien ese sentimiento. Así que oremos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permite, Señor, reunirnos, porque nos permite, Señor, estar en tu presencia. Te vengo a pedir que nos des sabiduría. Ayúdeme a orar ahí donde está en casa. Danos sabiduría para ordenar nuestros hogares, nuestras familias. Danos sabiduría, Señor, para guiar a nuestras generaciones. Papito, bendecimos a nuestros padres. Dile, Señor, bendigo a mis padres, bendigo a mis suegros, bendigo a mi cónyuge, bendigo a mis hijos. Padre, que venga el orden del Espíritu Santo a mi familia. Y que seamos conforme a tu voluntad, que te agrademos a ti y solo a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a tener sabiduría, como dijo, Señor, Moisés en el Salmo 90. Enséñanos a contar bien nuestros días de tal forma que traigan sabiduría a nuestra forma de vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, nuestros pasos. Gracias por este tiempo familiar, Señor. Bendice a las familias, los matrimonios y los hogares que están sintonizándonos en esta hora. Hasta donde quiera que estén, Señor, llénalos de tu presencia, llénalos de tu paz. Que no falte, Señor, tu Santo Espíritu en los hogares. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos allá en casa. Es una bendición tener este tiempo familiar. Bendiga a sus hijos, bendiga a su familia y por favor permanezca conectado a todas las actividades ahora virtuales durante toda la semana que serán anunciadas a través de nuestros medios de comunicación. Bendiciones.